Hola, vamos a estudiar el cálculo en la muestra. ¿Y qué es el cálculo en la muestra? No es más que una función matemática que expresa una relación entre las variables cantidad de participantes y poder estadístico. Hay que tener en cuenta que esta muestra debe ser representativa de la población de interés. ¿Para qué sacamos una muestra? Para poder establecer inferencias estadísticas acerca de una población. Algunos factores que están presentes en el cálculo de la muestra es la hipótesis, el error alfa, el error beta, poder estadístico, variabilidad, pérdidas en el estudio y el tamaño del efecto. Bueno, vamos a pasar a la primera fórmula que vendría siendo el tamaño de muestra de una media, en este caso infinito. O sea que no vamos a tener un tamaño de población definido, sino que va a ser infinito. Por ejemplo, vemos que la fórmula es el nivel de significancia por la varianza entre el margen de error al cuadrado. La varianza también al cuadrado y el nivel de significancia al cuadrado. Un ejemplo que tenemos es la empresa cuenta con una población infinita, es decir, un número muy grande de empleados. Nuestro objetivo es determinar el tamaño de muestra necesario para obtener una estimación precisa de la media de ingresos con un nivel de significancia 10%. Vamos poniendo ya los datos, por ejemplo, tenemos 10% como nivel de significancia. Ahí automáticamente nos muestra 1,64, ya que hemos insertado la fórmula con un nivel de significancia 10%, un margen de error de 20, ponemos acá 20 en lo que es el margen de error y una varianza de 1000. ¿Sí? Insertamos acá el número 1000. Entonces, gracias a lo que es las fórmulas que hemos insertado en Excel, pues nos va a calcular el resultado que sería el tamaño óptimo de muestra, que sería 6,76, aproximándolo a 7 casos. Se recomienda trabajar con una muestra mínima de 7 casos en este ejemplo. Bueno, pasamos al cálculo del tamaño de la muestra de una media, en este caso finito. Por ejemplo, la empresa cuenta con una población finita de 250 empleados y nuestro objetivo es determinar el tamaño de muestra necesario para obtener una estimación precisa de la media de ingresos. Con un nivel de significancia de 5%, vamos poniendo acá 5%, un margen de error de 30, margen de error 30 y una varianza poblacional de 1000. Entonces, nuestra población definida es de 250, una población finita ya definida. Así que si insertamos el último valor que necesitamos, em, ah, el nivel de significancia era 5%, se me había pasado. Ok, insertamos acá el número 5 y va a calcular 1,96 automáticamente. Y en este ejercicio, pues se recomienda trabajar, o bueno, se determina que la muestra es de 4 casos. Eh, en esto, que es el cálculo del tamaño de muestra de una proporción, es un poco más diferente. La fórmula, como podemos ver, es muy diferente. Vamos a tener el nivel de significancia al cuadrado por el valor de proporción estimado por uno menos el mismo valor, valor de proporción estimado entre el margen de error, al margen de error permitido. Em, y todo esto por el factor de corrección. ¿Ok? Entonces, tenemos un ejemplo que nos dice que supongamos que queremos investigar la proporción de estudiantes universitarios que están satisfechos con los servicios de su universidad. Tenemos una población total de 1000 estudiantes. Vamos a poner acá el número 1000 y queremos estimar esta proporción con un nivel de significancia de 15%. Ponemos 15% y tiene un margen de error tolerable de 3%. Acá ponemos 3% y un 70% de casos favorables. Acá tenemos P, que va a ser nuestros casos favorables. Entonces, el último dato que necesitamos y automáticamente nos sale el resultado que sería en este caso 483,5 aproximándolo a 484. Y el factor de corrección por finitud, que sería en este caso 250.
Ahora, el último ejercicio que voy a explicar en este caso es que el cálculo es el cálculo para el tamaño de muestra de la diferencia de dos medias independientes. A ver, como podemos ver, acá está la fórmula y tenemos un ejemplo el cual vamos a aplicar y el ejemplo es el siguiente. Estamos interesados en comparar el rendimiento académico de dos grupos de estudiantes, uno que recibió un programa de tutorías y otro que no recibió ninguna tutoría. Queremos determinar el tamaño de muestra necesario para detectar una diferencia significativa entre las dos medias de rendimiento académico con un nivel de significancia de 5%. El nivel de significancia, vamos a insertar 5% y una potencia del 10%. Acá ponemos 10. Y son valores que se calculan automáticamente gracias a las fórmulas que tenemos en Excel que hemos aplicado. Y una desviación estándar de ambos grupos que es de 10. Acá, esta fórmula se trabaja con desviación estándar, así que insertamos el número 10. Y la media del primer grupo es de 80 y la media del segundo grupo es de 75. Para resolver este tipo de casos vamos a necesitar dos medias, en este caso 80 y 75. Ahora, vemos que el tamaño óptimo de muestra en este ejemplo sería de 15 casos.